Hola, hola chicos, bienvenidos al canal. Para los que no me conozcáis y seáis nuevos, yo soy Luz, soy tarotista y canalizadora intuitiva, y a pedido de algunos de vosotros, la canalización y lectura de hoy va a estar relacionada con cuál es la próxima casa que aparecerá en tu camino, qué tipo de aspecto va a tener, dónde podrá estar ubicada y qué te quieren decir los guías respecto a esa casa, ese apartamento, ese piso. Como veis, estas dos cartas pertenecen a un oráculo, esta no, pero como es un apartamento y también refleja una casa adosada, me pareció una opción muy bonita. Además ejemplifica visualmente muy bien. Y aquí dos tipos de casitas diferentes, ¿vale? También he puesto, en este caso sí que pegatinas que tenía. Esta sería la opción número 1 de la pegatina, que es una planta muy bonita. Yo la conozco desde pequeña, lo que no me recuerdo es su nombre, tal vez a algunos de vosotros que les guste me lo sepan decir. Esta sería la segunda opción. Y la calabaza hermosa sería la tercera opción. Miren qué guapa. Bien, no muevo las cartas, exceptuando la segunda, que no tiene título, porque las otras no quiero moverlas. Bueno, sí podría moverlas, ¿verdad? Vamos a hacer el intento, venga. Vamos a moverlas. Es que no quiero que se vea el título de la carta, para que no, ya sabéis, no os consiga la decisión. Me ha parecido súper bonita esta carta. Está como... Bueno, luego os lo comento la opción, lo que me reflejan los guías con esta opción. Esta sería la segunda opción. Me gusta mucho el dibujo. Y esta sería la tercera opción. Pues os dejo que elijáis tranquilos. Os dejaré un momentito para que podáis tomar la decisión, ya sea por pegatinas o por la elección de la carta, y nos vemos en la opción que escojas. Hola, hola, mi opción número 1, bienvenido, bienvenida. Esta es la opción de la casita que me has escogido. Y como veis, yo voy a decir lo que me empiezan a decir los guías, porque si no me voy a empezar a olvidar. Nos sale, o habéis escogido la carta número 22, Crossroad. Crossroad es un cruce como de caminos. ¿Veis cómo está en una intersección? Y a mí me recuerdan a vías del tren, que yo creo que sí lo es, porque hay muchas señalizaciones aquí y aquí. Y por la construcción de la casa, es una casa que, a pesar de la modernización y el continuo crecimiento de esa zona, en este caso en particular, en esta opción, es una casa que se ha mantenido, ¿cómo decir la palabra?, resistente al paso del tiempo. Es una casa que tiene bastante historia, tiene bastantes legados de familias y se ha mantenido intacta. A medida que han aparecido fallos o daños, se han ido reparando, porque había la necesidad de mantener como su estructura y su fisionomía de la forma original, ¿vale? Esta opción, yo no había pensado en leer lo que decía la opción de la carta, solo simplemente iba a utilizar la imagen como opción y punto, pero los guías me piden que la utilice. Esta carta que habéis elegido dice opción, múltiple, decisión, tolerancia, separación. Bueno, me ha pasado algo raro con la cámara y he tenido que volver a comenzar. Se me ha quedado la introducción en el minuto 3:55, y estas cosas las comparto porque son mensajes muy particulares. Cuando os pasan estos inconvenientes, no son casualidad, ¿vale? Y siempre me gusta ser lo más natural posible con vosotros. 3:55, el 55, buscadlo si queréis en internet, es sinónimo de cambio, ¿vale? Y habéis elegido la carta sin saberlo, por eso mismo he tapado el número 22. El número 22 también buscadlo si... No son casualidad estas cosas, o sea que es un mensaje que, si tú has escogido esta opción, tendrá más información para ti, te aportará más información. Como os estaba diciendo, el número 22 también es un número de estabilidad y de protección de los guías. Seguramente, que esto es lo que me reflejan los guías, y ahí fue cuando se me pausó el vídeo,
seguramente estés en duda porque es como no sabes hacia qué camino tomar. En cuanto estamos hablando en este caso en concreto sobre la elección de la casa, o ya tengas una casa en miras o varias de ellas en vista, pero no sabes por cuál decidirte. Tienes como varias opciones y no sabes para qué lado ir, porque si aquí veis hay 4 posibles direcciones que estemos viendo: hacia la izquierda, hacia la derecha, luego estamos como en el centro y podemos elegir volver hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es como que justamente hay una... En el centro está la casa, entonces el centro de duda es en cuanto a esa vivienda o esa casa. Que tú hayas escogido esta opción no quiere decir a rajatabla, un segundo, no quiere decir que a rajatabla tenga que ser una casa con este aspecto, ¿vale? Sino que esto describe la situación por la cual estás tú pasando, ¿vale? Ahora utilizaremos un poco de tarot y luego más información sobre los guías. Pero bueno, que tú hayas visto esta imagen, para algunos puede ser que sea un tipo como colonial, me dicen, que os guste, y que sea un poquito en la zona como alejada de la ciudad, como yéndose de la ciudad o del pueblo, como si fuera más especie medio rural, pero no tan alejado, no tan apartado, como que siga teniendo una especie de como conexión, ¿verdad? Para otros va a significar el estado por el cual estáis referente a esa casa, y no quiere decir que tenga físicamente este aspecto o que sea este aspecto de casa o estilo de casa que queráis, ¿vale? Y esta es la pegatina que me habéis elegido. No sé si habéis escogido esta opción por la pegatina o por la casa, ya me lo diréis. Esta plantita, no me acuerdo, sé que tiene, como en todos los países las plantas cambian de nombre, coloquialmente se les ponen nombres diferentes. No sé si os suene para algunos, es que me quedó muy marcado, cuando son nombres muy exóticos a mí se me quedan grabados en la mente. Y creo que una vez una mujer me dijo que se llamaba costilla de Adán, porque es que parece una costilla y luego tiene los agujeritos aquí. Era una planta que mi mamá tenía cuando era pequeña y era muy habitual, pero no sé si era se había puesto de moda o por la zona de donde seáis vosotros, decidme cómo la llamáis. Pero me parece una planta muy bonita, muy exuberante. Aquí también hay una estrella, que no sé, que para algunos las estrellas tengan algo que ver. Me suena a mí como estrella de mar. No sé, tal vez algunos queráis buscar una casa cerca de la playa, porque no me había dado cuenta de verdad que tenía la estrella. Yo solo busqué plantitas para estas opciones. Pero para algunos puede ser que os interese que esté cerca del mar, os guste el mar, os guste la playa, un río, un lago. De pequeña a mí me encantaba, había un lago al que nos gustaba ir con mi familia, era súper bonito. Esta opción la dejamos aquí, ya no me dice más nada los guías. He preparado un mini oráculo que nos pueda dar más información sobre dónde estará ubicada la casa o qué tendrás que hacer sobre esa casa, si estará lista para vivir o tendrás que hacer alguna reforma. Pero primero quiero sacar información con este tarot, a ver qué nos quieren decir los guías. No sé si habéis visto cómo han volado las cartas. Ni siquiera sé por qué las he puesto tan lejos, porque primero me voy a enfocar en estas y después ya sacaremos los oráculos. Estas cartas las quería y no quería que fueran muchas para no complicar las opciones. Quiero un poquito de orientación por si tenéis que trabajar en algo para lograr más rápidamente atraer esa casa o manifestar esa casa en vuestra vida. Y cuando diga casa me refiero a cualquier tipo de vivienda, ¿vale? Luego que si no en los comentarios, es que yo no buscaba una casa, yo quiero un apartamento, ¿vale? Pues en tu caso, cada vez que diga casa sea un apartamento, ¿vale? Pensad que estas lecturas las ven muchas personas, no van, aunque a veces la información sea súper específica y resuene un montón con vosotros, no todos buscan una casa, no todos buscan un apartamento, no todos buscan un adosado, no todos buscan una casa a la playa, ¿vale? Solo toma lo que resuene contigo. Y si ves que te has quedado como corto de información y también te ha llamado la atención alguna de otra opción, ves, porque aunque sean varias opciones las que elijas, los guías te están llevando a esas opciones porque hay más información que en esta no pudieron darte y en otra sí te la van a complementar, ¿vale? No tiene nada de malo. Bien, solo quiero reflejaros una cosa, que es lo primero que me hicieron ver los guías. No solo la necesidad de información que tenéis, por eso la presión con la cual salió y la energía con la cual salieron disparadas las cartas, sino que además muchos de vosotros en la opción que habéis elegido salía duda.
múltiples opciones, problemas con la decisión, incluso pones separación, como que estás un poco hasta tú mismo dudando de... Es como que te estás separando, entre comillas, de tu manera habitual de tomar decisión o de pensar. Es como que estás hasta como que no te sientes tú mismo o tú misma en cuanto a este tema, porque puede ser que seas una persona muy decidida, muy valiente, muy, como dicen en España, muy echada para adelante, que sabe muy bien, es muy enérgica y sabe tomar rápido acción, pero en este caso estás haciendo de una manera, esta situación con la casa te tiene de una manera que no te reconoces ni tú, porque estás dudando mucho, porque no sabes qué hacer. Me muestran, rápidamente os digo lo que me enseñan. Aquí como el blanco la claridad y la oscuridad, como que no sabes, así dos caminos, dos opciones, y luego aquí el cruce de puños. Pero lo que me estaban diciendo al principio de todo es que aquí hay tres cartas de espadas. Las espadas es la comunicación, están relacionadas con la comunicación, con la palabra, con las decisiones, ¿vale? Entonces, gran parte de vuestra lectura tiene que ver con eso, de que estáis en muchas dudas. Para algunos la duda tenga que ver a cómo conseguiré los medios para obtener esa casa, ese apartamento, si voy a poder conseguir el dinero, cómo lo voy a reunir, de qué manera me va a venir, vale. Para otros la duda sea con varias opciones de casas que tenéis, pero no termináis de tomar una decisión. La primera que quedó es la reina de bastos. La reina de bastos es una energía de mucha pasión. Acordad que los bastos siempre están relacionados con la pasión, que por cierto, el final de la baraja es el 8 de bastos, antes de empezar con esta que no sería correcto. El 8 de bastos es la energía actual de la que venís. El 8 de bastos es como rapidez. Sabéis que en las barajas tradicionales de tarot, el 8 de bastos está representado por muchos bastos, mucha cantidad de bastos como si fueran lanzas o palos que están como así en diagonal. Y eso significa rapidez de comunicación o rapidez de información que nos está llegando o nos está por llegar. Así que, en tu caso, tal vez están sucediéndote las posibilidades o las opciones de manera muy rápida y eso te genera incertidumbre, te genera dudas. Incluso te está costando mantener un equilibrio en cuanto a centrarte, serenarte y ponerte más racional o lógico para no ser tan emocional a la hora de elegir una casa, porque es verdad que uno se enamora del aspecto físico, de las cosas de la casa, pero luego con ese enamoramiento deja de percibir fallos que pueda tener, reparaciones que pueda necesitar. Luego a la larga puede ser que en un futuro próximo, yo qué sé, la ubicación exacta de la casa vaya a traerte más complicaciones de esa casa o esa vivienda de la cual te enamoraste a simple vista. Por eso estás dudando. Entonces el 8 de bastos aquí está significando esa sensación de que todo está ocurriendo demasiado rápido y que incluso como que se te está escapando de las manos, como que se te está escapando de tu control, ¿vale? Y eso es lo que te genera duda, esa duda, esa sensación de que no te reconoces a ti mismo porque no eres capaz, no te ves capaz de tomar decisiones. O que incluso puede ser que estés dudando de que tengas, de ti mismo, de que puedas conseguir esa casa o esa vivienda. El 8 de bastos está relacionado, la reina de bastos, perdón, está relacionado con lograr el éxito. Si veis, es una señora, es una mujer que tiene una sonrisa, parece que tiene un cargo en la política o que es comunicadora, puede ser profesora, puede ser abogada, pero tiene un cargo en la cual es líder, ¿vale? Aplicándolo al tema de la casa en particular, ¿vale? Porque yo os comenté la energía de la carta. La reina de bastos es una carta poderosa. Los bastos, repito, tiene que ver con la pasión, con la energía. Tú estás entusiasmado o con energía de encontrar esa casa, ya la estás hace tiempo manifestando. Entonces, esta carta de reina de bastos en cuanto a la casa o a la vivienda significa éxito. Vas a encontrar una casa en la cual vaya a haber un trato honesto tanto en el precio como en la calidad de la casa, es decir, que sean personas las que te lo vendan, que sean justas, que no intenten maquillarte el estado de la casa para sacar un beneficio y luego cuando tú estés y entres en ella empieces a ver fallos.
van a ver como que va a haber un trato cordial. No van a ser personas que vayan a intentar aprovecharse de ti, ¿vale? El as de oros, yo dije justo y cordial, creo, ¿no? No sé si dije justo, pero con este basto me recuerda mucho como a un bastón y hay unas alas. Es como que a pesar, me muestran las serpientes como si fueran tus dudas. A pesar de las dudas, miren que hasta hablo mal, a pesar de las dudas, ¿cómo se dice? Tu capacidad de discernimiento, tu intuición te va a llevar al éxito, va a resultar exitoso. Además, la reina de bastos junto al as de oros es un augurio muy poderoso, porque es un as, son ganancias, en este caso como es de pentáculos, ganancias inteligentes. Y acabé de decir antes que esta carta representa como el rol de un líder. Eres una persona astuta, sabia, tienes conocimientos, no te vas a dejar embaucar. Y al mismo tiempo no vas a saber tomar la decisión adecuada en cuanto a qué casa elegir dentro de las opciones que tengas. El problema es que tienes muchas posibilidades y eso es lo que te está generando dudas. Pero bueno, es un nuevo comienzo que va a ser muy fértil. O sea, esa casa a ti te va a solucionar bastantes problemas. Tal vez donde estés ahora estés encontrando muchos inconvenientes, aunque te pueda gustar la casa, le tengas cariño, o ese apartamento en el que estás, o en esa vivienda en la que estás, le tengas cariño, te hayas encontrado últimamente que tienes más obstáculos o problemas últimamente, tal vez sea antigua y necesita muchas reparaciones y ya estés buscando querer cambiar. Para algunos significa que tú estás de alquiler y quieras pasar a comprarte algo. Para otros es mudarse. Depende de tu situación, ¿vale? Si no resuena con lo que estoy diciendo es que para ti esa información no es, ¿vale? Para otros sea que pasan de un alquiler a otro. Es decir, esta vivienda en donde estás requiere de mucho mantenimiento y al final acaba siendo muy costoso para el precio que tiene de alquiler y decides ir a otro que ya esté reparado y que el precio que tú pagues esté siendo justo en cuanto a las reparaciones. Porque yo sé que en según qué países, depende de los convenios que tengan y los tratos, las reparaciones las tienes que hacer tú, pero hay otras que son a cargo o tendrían que estar a cargo del propietario y la persona no se responsabiliza, entonces para ti al final acaba siendo más costoso y decides el querer irte de allí para mudarte a otro sitio. El 6 de espadas, en este caso, recuerden lo de las dudas. Y miren cómo estas dos personas parece que nos están mirando a nosotros. Tal vez tú vivas en pareja. No sé, me llama mucho la atención. Me hacen ver mucho el cabello pelirrojo. Tú tengas tal vez el cabello pelirrojo de la chica. Pero como que tú te sientes como que te falta información o no sabes, te falta algo que te motive a realizar el cambio. ¿No ves cómo hasta yo me parece que hasta dudo cuando hablo? Puede ser que lo que te falte es un poquito más de esclarecerte para tomar una decisión final, porque te sientes como un poco así, como que hay temas que te faltan saber y hay otros en los que ya tienes claridad. El 6 de espadas aquí vendría a significar como el dejar atrás esas dudas para tomar la decisión en impulso, ¿vale? Si por ejemplo no estabas teniendo claro qué decisión tomar entre una y otra, ya te llegará a través de intuición o información o canalizaciones como esta, o información que encuentres o que te den referente a cuál casa tomar, cuál casa sería la mejor opción para ti a largo y mediano plazo. Pero me muestran la espalda de este chico, como que dejarás atrás esas dudas. Esta carta también significaría dejar atrás una casa. Evidentemente, si estás aquí buscando información sobre una nueva casa es porque vas a dejar a otra casa atrás. Pero más que nada el 6 de espadas, más que nada tendrá que ver con el terminar con la duda, ¿vale? Y el paso siguiente para avanzar. Sí, tal vez tengas recuerdos, tal vez te dé un poquito de nostalgia de dejar la casa que tengas o la vivienda que tengas. Pero bueno, siempre van a ser recuerdos bonitos los que atesores, ¿no? Habrá algunos negativos, pero mayormente predominan los positivos. Y con esta carta a mí siempre me muestran, los guías siempre me reflejan la luz al final del túnel, que parece todo un poco sombrío y de repente va a llegar. Tal vez tú te estés encontrando así, porque un 7 de espadas siempre lo asocia la gente a las traiciones, las mentiras, los engaños, pero también es a lo que nosotros no podemos ver. Ya no es en cuanto a otras personas, tal vez si estás negociando con varias
varias personas con diferentes casas, tal vez te estés dando cuenta que hay personas que te están engañando en cuanto al precio que al precio que te han ofertado a ti. Tal vez antes lo tenían más bajo y lo han subido. Alguna cosa así puede ser que para algunos aplique, de que el engaño venga por parte de quien te quiera vender la casa, o una de las opciones en alguna casa, no tiene por qué aplicar a todas de las opciones que tengas, y para otros sea como esa evaluación constante en la que tú estás, pero llegarás a la conclusión más adecuada para ti. Tal vez tú te estés imaginando posibilidades, todos los hacemos, una vez que tenemos un objetivo o una meta, estás visualizando cómo vivirías mejor o cómo sería tu opción en cada una de estas casas en las cuales estás mirando, observando, las que tienes en mira, y te dicen, ya llegarás a tomar la decisión correcta. Cuando la intuición te guíe, alguna canalización, da igual si es de este canal como si es de otro, algún mensaje muy concreto, hazle caso porque esos son tus guías o tu yo superior incluso que te está informando. No suelo leer cartas a la inversa, pero esta la dejé a propósito porque tiene una gran connotación. Un 2 de espadas, así, es como de éxito, ¿verdad? Es como de lo hemos logrado. A su vez, el 2 de espadas así, parece como que a mí los guías me reflejan como los puños de lucha, como que estás en una lucha interna, más que no estamos hablando con el exterior. Bueno, para algunos puede ser que estén luchando por negociar, sacar un buen precio o un precio más justo, por ejemplo, podría ser, o unas mejores condiciones en la venta o en el alquiler, porque para muchos la opción de la casa no sea de compra, sino de alquiler, ¿vale? Al estar inversa, significa que la lucha acaba, las dudas acaban. Es como estar luchando por lo que me corresponde a mí y la otra persona quiere sacar una ventaja o un provecho, pues la lucha acabará. Sí, es como que se acabará como el conflicto que tengas, tanto si para ti aplica como un conflicto mental entre cuál decidir, se acabará ese conflicto, y más que aparece como el final de la lectura de cartas de tarot, ¿vale? Y para otros la lucha sea más con la otra parte, con la contraparte, es decir, con quien te va a vender la casa, con el que está negociando por ti, encontrar una opción más adecuada, o incluso con los vendedores, si estás negociando con más de uno. Esto es algo muy positivo. Lo voy a dejar aquí y vamos a ir con los oráculos a ver si los ancestros quieren darte una información más, y para finalizar acabaremos definiendo qué tipo de casa será, ¿vale? A ver si aplica contigo. Quiero una información de los antepasados a los ancestros. ¡Qué fuerte! Miren todas las cartas que hay, ¿vale? Y me salió esta. ¿Qué te acabo de decir yo de la intuición? El ancestro estelar. Sigue la voz de tu alma. Llegarás a esa conclusión. Y os dije lo de las estrellas, y aquí me muestran como mucho las constelaciones, el cosmos, el cielo, las estrellas. Esto tiene que ver con lo que acabo de decir. Déjate guiar por tu intuición. Cuando tú tengas mucha duda, que al final la mente te esté empezando hasta a doler la cabeza porque no sabes qué solución tomar, y pasan los días, las semanas y continúas sin tomar una decisión, pídele a tus guías que te envíen mensajes, pídele a tu yo superior. Sigue la voz de tu alma, es porque a través de tu alma ya sabe cuál es la mejor opción para ti. El problema es cuando no tomamos una decisión y la postergamos mucho, la analizamos demasiado, ya es porque estamos dejando a la mente interactuar más de la cuenta y nos dejamos guiar por el ego y por los miedos. Entonces tú pídele a tu yo superior, a tus guías, en quien tú creas, que te envíen información. Y cuando te lleguen mensajes como muy directos y súbitos, tómalo como mensaje de tu yo superior o tus guías que te están mandando información. Incluso si algo tienes una corazonada de que ese propietario no te está diciendo la verdad o te está mintiendo en algo respecto a la casa, hazle caso a la intuición, porque no aparece por casualidad, ¿vale? Y como os dije, el mini oráculo que tenía preparado para saber qué tipo de casa es la que... es súper difícil porque lo hice tan chiquitín. Es que quería algo sencillo. Miren, esto se ha querido caer. ¿Ves? Para muchos será un ático. A ver, que no se ve. Para muchos será un ático. Para muchos, os dije, con la opción que habéis elegido, tendrá más un estilo clásico. Y estas han salido casi solitas. A ver si hay alguna más.
compartida con compañeros de piso o amigos. Para muchos no es que vayas a vivir tú solo o sola, ni con la familia, sino que sea con amigos o compañeros de piso. Por eso una mudanza sea esta última, adosada. Para muchos sea una casa adosada. Adosada, no sé si en todos los países os suena, es que una casa es una casa independiente, no es un bloque de pisos ni apartamentos, pero la pared está pared con pared de otra vivienda. Puede ser que tu casa esté rodeada por otras dos viviendas así, ¿vale? Pero, a ver cómo lo enseño. Esta es la casa, ¿no? Pues aquí pegadito tendrías a otra casa, otro apartamento y aquí también. O solo de un lado, no tiene por qué ser de los dos, ¿vale? A eso se refiere con adosado. Y esta se quiso dar vuelta porque las he dejado aquí y la tomaré en cuenta. Para muchos esa casa en la misma ciudad. O ese adosado o ese ático esté en la misma ciudad en la que ya estás. Vale, no voy a dar más información o una más. Una más. Es que yo había puesto muchas cualidades, no solo el aspecto de la casa. Esta, me dicen esta. Alejado. Bueno, miren qué fuerte. De todas las que hay. Para unos estará en la misma ciudad y para otros estará alejado de donde tú estás ahora mismo. De donde tú resides ahora mismo estará más alejada. Y por último, ya sabéis que para temas de tiempo utilizo este oráculo y cogí las cartas que hablan de tiempo. A ver, tenéis que ser realistas, ¿vale? Porque si lo que vosotros queréis, por ejemplo, estáis fabricando vuestra casa. Este es un ejemplo lo que me dicen los guías, que no lo había mencionado en toda la lectura. Pero imagínate que tú estás fabricando una casa y lo de la duda sea con respecto a los materiales o a problemas que te están surgiendo durante la obra y lo que este 7 de espadas sea, por ejemplo, tu contratista o los operarios o quienes están trabajando en la casa que sientes que no están siendo honestos, no están siendo justos o te están ocultando algo referente a la obra o cómo va el desarrollo de la obra, los tiempos y demás, los plazos. Ojo, porque entonces tienes que ser realista en cuanto a lo que salga aquí de tiempo. Por ejemplo, si ahora te sale días, en días esa obra que tú sabes que va a llevar meses, esa opción no va a ser para ti, resonará para otra persona, no lo tomes personal, ¿vale? Sé realista con tu propia circunstancia, es decir, si sabes que lo tuyo, por ejemplo, sea que el banco te acepte un crédito y luego tengas X cantidad de dinero que es la que te han aceptado, ¿vale? La que te vayan a brindar, pues el que te contesten no va a ser cuestión, yo qué sé, o que te den el dinero finalmente para comprarlo, no va a ser cuestión de días, sino de semanas. Entonces, a esas cosas me refiero con realista, a que sea realista con tu situación y las respuestas que te dan. Porque si no coincide la respuesta que te dan con tu situación actual, es que esa respuesta es para otra persona, ¿vale? No la tomes personal. Esta es una carta muy exacta, 3 meses. Tendría que hacer un oráculo yo, de tiempo, más exacto. ¡Qué fuerte! Estoy flipando. Para algunos sea 3 meses y para otros sea 6 meses, ¿vale? Si lo tuyo sabes que es más rápido, pues semanas, por ejemplo, 3 semanas, 6 semanas, ¿vale? Mi opción número 1, espero que te haya servido. Dime si te ha resonado la canalización, los mensajes que te hayan dado los guías. Si esta situación de dudas, de no saber qué decisión tomar, de no sentirte seguro o segura de cómo va a ser la casa, si la vas a encontrar o no, confírmame en los comentarios si te ha resonado. Déjame un me gusta para saber que este tipo de información te gusta, te sirve, este tipo de canalización y formato te gusta. Compártelo por si conoces a alguien que también esté buscando casa y también le interese las lecturas y le gusten. Y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos contenido nuevo en el canal. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, mi opción número 2. Si estás aquí es porque me has escogido esta carta tan hermosa. Me gustó. Esta no pertenece a un oráculo, ni tampoco a un tarot, pero como ejemplificaba muy bien lo que vendría a ser una casa adosada o incluso la ciudad y apartamentos, me gustó mucho. Voy a empezar rápido con la información que me dan los guías porque la voy a perder si no. Ellos me dicen que donde estás hubo un momento en el cual sentiste mucha felicidad. Te sentías allí, en donde estás ahora mismo, como que estabas en tu hogar.
pero ya dejaste de sentirte así y se volvió como oscuro, es decir, como que ya te ha restado felicidad el estar allí, ya no te sientes a gusto, ya no lo sientes tanto un hogar y por eso estás buscando mudarte o estás pensando en mudarte. De hecho, el personaje que sale aquí, miren si lo tapo, parece que tiene una colita y unas orejas y sale aquí y parece una niña, ¿ya veis? Bien. Entonces es como que está dejando atrás la oscuridad y está yendo hacia la luz. Y esa es la transición del mudarse y del estado de ánimo que tú también, el estado de no sentirlo un hogar a sentirlo otra vez un hogar, de sentir que no estás tranquilo o a gusto a sentirte alegre, feliz. Y no me había dado cuenta que hay una plantita. Yo elegí obviamente plantitas porque las plantitas es lo primero que pienso junto con las casas, en mi caso, ¿vale? Pero no me había dado cuenta que aquí hay una plantita y hay una caja como rollo mudanza y hay una cesta. No lo había visto todo esto. Qué guay. Bien, tal vez me has elegido esta opción por esta carta o por la pegatina. La pegatina parece un aloe, un cactus. Cactus no porque no tiene pinchos, pero parece como un aloe. Y mire la cara de felicidad. Ay, no sé si no lo estaba mostrando, yo estaba concentrada mirando. ¿Te gustan mucho las macetas, decorar bonitas a las plantas? Incluso puede que muchos de vosotros le habléis a las plantas. Miren qué cara. Así están las plantas con vosotros, las tenéis bonitas. Es más, también puede ser vuestra cara de felicidad cuando estáis con las plantas y cuando estáis en vuestro hogar cuidando de las plantas. Porque esta chica tiene una cara como de cabizbaja, medio seria, pero va saliendo de la oscuridad. Esa es la transición que vosotros tendréis. Qué guapo esta carta. Y bueno, una cosa que me dijeron los guías cuando estaba ya preparando para comenzar la lectura, me dijeron que para vosotros, como no escogí, no había más cartas que tuvieran como una especie de... En el mismo oráculo no habían 3 cartas de casa, solo habían 2, que fueron la opción 1 y 3. Si tú has escogido esta, me dijeron que te sacara una información de estas de aquí, de este oráculo. Porque es verdad que este oráculo, ¿veis? Como en la opción 2 tenía información, entonces me piden que comparta con vosotros también información de este oráculo, una carta de este oráculo, para que sea igual de justo que en la opción 1 y 2. Que esto es una sorpresa para mí, no lo tenía previsto, pero me gustan estas cosas porque me dejo guiar por los guías. Fish, miren qué guapo. Yo siempre digo que a mí me recuerda, este mazo parece como japonés o coreano. Aquí sale el número 34. Para muchos este número signifique algo, o el pescadito signifique algo, o la K de kilo. Tal vez tengáis la K en el nombre, en el apellido, en el apodo. Os guste mucho el pescadito, os guste mucho los lagos, las peceras, los peces. Esta carta dice negocios, finanzas, comercio, ganancia. Wealth es como beneficio y abundancia. Y además me recuerda, es verdad, no lo había pensado y sale todo con beneficio y abundancia. Corríjame si me equivoco, ¿no es en la cultura japonesa que de allí proviene el tema del Feng Shui y el equilibrio, la abundancia y los pescaditos? Ay, ya no sé, no estoy muy puesta en el Feng Shui, pero si me equivoco me lo decís. Me gustan, me encantan a mí, nunca he tenido, pero me encantan cómo quedan estas hojitas como flotando en los lagos, me parece súper guapo. Incluso esto está debajo, qué chulas las formas. Para muchos el 34 signifique algo, o el propio pescadito, la cultura en sí, japonesa o coreana también, porque hay cosas que son similares, no todas, pero... Y es más, si me lo pongo a pensar, son de dos sitios que no tienen nada que ver, un oráculo y esta carta, y la carita suya también parece como que tiene rasgos así. Tal vez os guste el estilo de interiorismo de los japoneses o los coreanos. No sé esa información para quien resuene. Pero bueno, esta carta tiene mucho que ver con la abundancia, es decir, va a ser una vivienda, da igual si es un apartamento. Si has elegido esta carta, mucho sea que vosotros queréis un apartamento o sea dentro de la ciudad lo que buscáis, ¿no? Para otros sea por esa, sin daros cuenta, sentisteis que esta carta os atraía, pero la connotación más importante de la cual el inconsciente fue a ver es entre la oscuridad y la luz. El 13, no lo había visto. Para muchas culturas, y el 15, para muchas culturas el 13 tiene que ver con la mala suerte,
Tal vez te sientes que ya no tienes buena suerte o no te trae ya buena suerte la vivienda donde estás. No lo había visto. Para mí, yo no soy supersticiosa y a mí el 13 me gusta. De hecho, no lo sabía yo hasta que hace un par de años empecé con esto. No lo sabía, pero a los guías no les gustan los números pares, les gustan los números impares. Por eso, cuando tengo que pensar qué cantidad de cartas quiero que me den, a veces me dejo fluir, pero por lo general siempre pido que sean impares o paro cuando son impares. Y claro, no lo había visto. Aquí sale el 3 y si lo sumamos también da 4. Y esta carta que ha salido es el 34. No sé. Muchos tenéis 33 y vais para 34 o algo así. No lo sé, no lo sé. Por algo estoy diciendo esto. No sé por qué lo he dicho. Mi información que me bajan, información que yo digo porque puede reflejar información para alguien. Bien, vamos a ver con el tarot qué quieren decirte. No voy a pedir muchas cartas para no confundir. Además esperaba que me fueran a salir más cortas, siempre digo lo mismo, y con la opción número 1 me tiré como media hora y yo pensé que iba a ser 15 minutos, porque era algo como más sencillo, pero no. Como salieron 3, la dejé a esta como final del mazo. Aquí nos ha salido la fuerza. Lo que pasa que es verdad que este es un tarot un poco exótico. Parece más, no sé, a mí lo primero que me hace pensar es en la justicia, en el equilibrio o en la templanza, las dos cosas, por el tema de la balanza. Pensad, me recuerda a la templanza por lo de llegar al equilibrio, porque ni de coña, como decimos aquí en España, ni de coña un corazón va a pesar lo mismo que una pluma. Y aquí parece que aunque tengan diferentes densidades, están en equilibrio y físicamente sería imposible, ¿verdad? Pero aquí tienen un equilibrio. Y me muestran el cajón de abajo, parece un cajón porque tiene como ay, se me ha ido la palabra y se me está yendo la voz. Qué fuerte, no quieren que os dé información. Chicos, he pausado para tomar agua porque ya no estaba ni hablando ya. Y todavía me cuesta. Esto es porque no quieren que os dé información. Muchos de vosotros tenéis problemas con la garganta o la voz. Esto ya me lo comentáis porque es para flipar. Decía que me estaban mostrando como si esto fuera un cajón, ¿vale? Por el pomo de aquí. Como si fuera, por ejemplo, de un armario que tú tienes un cajón. Pero al mismo tiempo parece, más que un cajón, parece una maleta. Una maleta como de viaje o de mudanza, por ejemplo. Estamos hablando de mudarnos, cambiarnos de casa. Y la otra cosa que me muestran es que tú estás dudando entre hacerle caso al corazón y ser como sabio, es decir, como astuto o astuta, ¿vale? Depende de si eres chico o chica. Pero es la duda esa de, ¿le hago caso a mi intuición o a mi corazón? El corazón y la intuición es lo mismo, pero se refiere más como a lo de los pensamientos, a la parte racional o a la parte sentimental o emocional. Estás dudando, porque por ejemplo, para muchos puede ser que tengas varias opciones y una casa te guste más porque, no sé, físicamente te recuerda, emocionalmente te recuerda algo que ya viviste o te transmite buenas vibras de aspectos o cosas que tenga, cualidades que tenga la vivienda que te recuerden a tu infancia o recuerdos bonitos que tú tengas de tu vida. Y para la mayoría de vosotros, lo otro con lo que estáis luchando a la vez es con tomar la decisión de otra vivienda que a nivel racional esté de mejor estado, esté en una zona mucho más cerca, que económicamente te compense más, o el precio de venta te compense más, o el estado de la vivienda sin reparaciones esté mejor. Cosas así, como la parte racional, la parte mental y la parte emocional. Y es la fuerza. Es como la fuerza siempre va a indicar un nuevo comienzo y la fortaleza, es algo positivo. Si tú tienes esto comenzando, o sea, al final de la baraja, comenzando la lectura, es un muy buen indicio. Estáis siendo, más que nada, la mayoría de vosotros estáis siendo guiados por el corazón. Estáis siendo guiados por vuestra pasión, es decir, la que te está,
¿cómo decirlo? La casa o la vivienda que te esté generando más bonito en el corazón, es decir, que te llame más la atención porque tu intuición te dice que es esa. Estás actuando estás eligiendo sin el ego, es decir, con el corazón, más con la intuición. Y la fuerza es el tener la entereza, la valentía, el afrontarlo. Sí, eso es lo que me dicen. Lo voy a dejar aquí porque allí dejé las dos opciones ya. 10 de bastos. ¡Ay, qué fuerte! Qué fuerte lo que me dice la guía, no me había dado cuenta. Aquí atrás hay como una casa enorme, ¿no? Porque parece una sola casa con un porche. Con un Porsche. Un Porsche, he dicho. A muchos de vosotros os gusta la marca esta. Y me viene a la mente pórtico. Había un dibujo cuando era niña que decía pórtico. Pero bueno, esto depende de América Latina, de dónde me estáis viendo. Pero es como la entrada a la vivienda o a la casa y vemos un arco iris incluso, que tal vez es exacto, es como estar en oscuridad y pasar, me muestran otra vez el mismo ejemplo, de pasar de la oscuridad a la luz. El arco iris siempre viene entre el medio de la lluvia y el sol. Ya está saliendo el sol después de la lluvia y aparece el arco iris. Es un efecto reflejo que se produce, ¿no? Pues, y esta chica está como esperando, pero al mismo tiempo está observando esa luz. Esta chica también va camino hacia la luz. Es como una confirmación de lo mismo. Y me muestran que está como desnuda. Es como, yo lo dije, lo del corazón, estáis siendo más emocionales. Ya no estáis actuando tanto o pensando tanto en esta decisión de esta vivienda a nivel de ego, sino más con el corazón, más naturales, más intuitivos, más... El 10 de bastos, dentro de los bastos, vendría a significar el dejar atrás esa sensación de opresión. Miren cómo ella ya no tiene ropa, ya le da igual los estándares, lo que piense la gente, ella está sin ropa, se está dejando lucir o ver tal cual es, siendo natural. Entonces estáis dejando atrás tanta presión, estáis como dejando de cargar peso, Ay, yo que dije 10 de bastos y es 10 de copas, ¿por qué dije 10 de bastos? ¿Muchos estáis sintiendo presión? Yo no entiendo por qué dije bastos si son copas. Pero bueno, esa es la sensación que me estaba dando igual. En el sentido de muchos estáis viendo como que allí no sois felices, que es lo que dije al principio de la canalización. De que vosotros ya no estáis a gusto, tal vez estáis teniendo problemas en esa casa o en ese lugar, en ese barrio, en esa ciudad. Y ya no te sientas a gusto como si fuera la casa. Al principio como la sentías, como en plan, llego de trabajar o de donde sea y me siento a salvo, a gusto allí. En cambio, por eso la busca y la mudanza. Y ese es como, tal vez estéis teniendo problemas y esto de la chica que mira ¿cómo se dice esto? El arco iris, es como ver la luz al final del túnel. Es como, ya le veo el lado positivo al tener que mudarme. Ya no estoy tanto en los pensamientos. Y acordaros que quedó aquí debajo de la baraja el tema de la pluma y el corazón. Ya no estoy tanto en los pensamientos, sino que me estoy dejando guiar por la intuición. Pero bueno, yo no sé por qué dije 10 de bastos. Más que nada supongo que para algunos de vosotros aplique el tema de la presión, de que os estabais sintiendo como con mucha presión allí o no estabais sintiendo a gusto en donde estabais. Tal vez tenéis vecinos que son más ruidosos, molestos, no estáis descansando bien, algo así. Por eso lo de la opresión. Pero bueno, el 10 de copas es terminar. Yo lo que estaba diciendo justo en el momento que dije son copas y no bastos, es que estáis culminando con esa presión. El 10 de copas es lo mismo, es culminación. El 10 siempre va a ser culminación en cada uno de los palos, ¿no? En el caso de las copas es como empezará tu mejor momento. ¿No veis que ella tiene la oscuridad y está viendo hacia la luz? Y es la misma analogía otra vez, pasar de la oscuridad o la tristeza a la alegría, a ver otra vez el lado positivo. Y me vuelven a mostrar el 13 y el 15. ¿Qué significa para vosotros el 13 o el 15? Tal vez, no sé, tenga que ver con los números de las casas que estáis viendo. ¿O has mirado ya apartamentos y has mirado ya 13 apartamentos?
a mitad de mes, en la mitad de la quincena, no sé qué significa, pero me lo mostraban tanto, pero no sé qué puede explicar para ti, me lo dejarás en comentarios si resonó contigo. El número 13 o el número 15, es como mitad de mes. A mitad de mes se te acaba el contrato o en la mitad de algún mes se te acaba el contrato y tienes que mudarte, no sé, algo así, como que se te tiene que renovar y no quieres quedarte allí. Pero bueno, el 10 de copas decía, es la culminación, el terminar, pero es ya soltar, es como el nuevo comienzo después de dejar esa zona oscura. Y aquí tenemos a la sacerdotisa. La sacerdotisa es la que tiene hostia, y tiene un papel en la mano. Parecería el contrato, ¿no? El nuevo contrato. Pero bueno, la sacerdotisa es la que tiene la sabiduría. Está un poco dual y no me extraña que salga en el final de la baraja otra vez esta sensación de la fuerza, la dualidad, ¿no? La sacerdotisa. Pero la sacerdotisa es, yo tengo los conocimientos, yo ya sé qué decisión tomar, entonces estoy aquí por una mera confirmación de cómo va a ser la casa o cuándo va a venir. Ha sido paciente, ha reflexionado bastante. Muchos de vosotros o de vosotras sois espirituales, que por eso también nos aparecía la pluma. Pero estás muy conectada, estás muy intuitiva, te estás conectando mucho con tu intuición a la hora de tomar decisiones. Ya no eres tan impulsiva y me muestran el suelo como si fuera piezas de ajedrez. Como que estás siendo más analítica, pero no dejas de ser intuitiva. Estás meditando qué opciones o de esas opciones cuál es la mejor para ti. No lo veo nada negativo y que quede al lado del 10 de copas, es decir, miren a la chica, estás pasando, me recuerdan esta, es que todo es dualidad, ¿lo veis? Dualidad aquí entre la razón y la intuición, dualidad aquí entre la oscuridad y la luz, y aquí otra vez la dualidad entre estar en el pensamiento continuo todo el tiempo, yo tengo la certeza de qué decisión tomar, de no tener mucha claridad a encontrarla. Estás evolucionando tú también. Qué bonito. Y aquí me sale la reina de copas invertida, que por algo la dejé aquí así. La reina de copas es una energía fértil, ¿vale? Es más, se ve un bebito, ¿no? En el vientre. La mamá gestando otra vez 2 manos. Y claro, estaba invertido, pero bueno, ahora lo explico. Es sensación de fertilidad, es decir, tú vas a mudarte a un sitio o estás buscando mudarte a un sitio que te permita seguir sintiéndote feliz, a gusto, en tu hogar, en tu casa. Porque además pensar otra cosa, el vientre es el primer hogar del bebé. Entonces tú buscas, me está cambiando otra vez la voz, tú buscas mudarte a un lugar donde vuelvas a sentirte a salvo y seguro, que lo puedas sentir un lugar cálido. Claro, al quedar la reina de copas invertida, que la reina de copas es una energía muy fértil, de mucha tranquilidad, mucha seguridad, mucha calma. Al quedar invertida es que tal vez, y además queda, si os dais cuenta, en la mitad de la baraja. Muchos estáis en este punto exacto, en el cual esa energía de no sentiros a gusto vaya a cambiar. Y no es ninguna casualidad que queda al lado de la torre, esto es muy potente. Y si veis todo en vosotros, todo son copas, copas, copas y 2 arcanos mayores en medio. Y aquí quedó la fuerza, es una lectura poderosa. Sea la decisión que tomes, ahora ya veremos con el oráculo que he creado de qué tipo de casa hacer, que nos la van a describir, el tiempo en el cual va a aparecer y un consejo de los antepasados o los guías. Verás que esa torre, es decir, ese momento de oscuridad en el cual estás pasando, porque ya no te sientes en un hogar estable, ya no te sientes en un hogar que sea cálido, es decir, pasaste de la calidez a sentir la oscuridad, del frío, de la lluvia, a los truenos, es en plan relámpagos, incluso tal vez aplique para ti que tengas vecinos que escuchen muchos ruidos o se haya convertido en una zona insegura, no sé lo que aplique para ti, pero esto de no sentirte fértil y maduro es porque ya era una torre que es propicia para ti. Pensad que los grandes cambios en nuestras vidas siempre van a llegar a raíz de algo que nos incomoda y nos hace movernos. Entonces, que tú no te sientas en un hogar, que no te sientas en un sitio cálido, no te sientas a gusto donde tú estás ahora y te genera una torre porque no querías tú sentirte en ese mal estado, lo que genera, dije mal estado en vez de malestar, no sé por qué,
mal estado tal vez está la vivienda en la que tú estás, o en mal estado se ha convertido ese barrio o en esa zona, se ha deteriorado con el tiempo, pero no sé por qué dije mal estado. Ese malestar que te está generando esa vivienda o ese lugar, ese ambiente, es una torre, pero que te va a traer un nuevo cambio. Es necesario. Cuando aparece la torre, y más en este caso, luego del 8 de copas, o sea, es una torre positiva, no todas las torres son negativas. Es un cambio positivo para ti, para que te haga moverte de esa zona en la que estás y consigas. Es más, me muestran que después de la tormenta viene la calma. Miren cómo hay una luz aquí hermosa. Y yo que dije, después de la luz y la oscuridad, aquí es como que el sol está escondido por detrás y ilumina todo el cielo. Y vienen los dados. Aquí es el 8 de copas. El 8 de copas es el sentirnos tristes, el sentirnos como, sí, como solos, como que a disgusto de la situación en la que tenemos. Pero claro, es como cuando tú te sientes que estás perdiendo energía, o como te estás sintiendo como atrapado o sin salida porque tienes que irte de allí y capaz no tienes los medios para mudarte ahora, o no encuentras la vivienda. Y por eso lo del estrés tal vez de que tengas que mudarte a final de mes, o sea, a mediados de algún mes, te quede poco para renovar y no sepas a dónde irte, o no encuentres un lugar mejor al cual irte. Algo allí que te está generando una inestabilidad. Pero la torre no la veo negativa. Es una torre que es para que vuelvas a encauzarte y vayas a un sitio que te genere otra vez estabilidad. Tú eres la sacerdotisa, te ha salido la sacerdotisa y la fuerza. Tú tienes las habilidades, tienes la intuición, ya has evolucionado mucho, te has convertido en una persona resiliente y fuerte. Sí, y lo extraño es que es como hemos tenido 10 de copas y acabamos con 8 de copas. Tal vez te esté generando esa torre, es decir, que drásticamente no te renovaran el contrato o tuvieras que mudarte y te genera esa torre, esa inestabilidad, o que se haya dramatizado mucho el ambiente allí por los vecinos o por el barrio, lo que sea, la situación tuya que tú tengas, que te haya generado que no sientes un hogar, porque si lo veis es la única que está invertida. Es la reina de copas. Y está al lado en medio de la sacerdotisa y la torre. Tú ya sabes, tienes claridad en qué decisión tomar. Lo que tal vez tengas miedo o te esté generando inseguridad porque no sabes bien cómo resolverlo, pero tú dentro de ti tienes la sabiduría, tú tienes la fortaleza, eres la sacerdotisa. Ya sabes equilibrar entre la parte racional, la parte lógica y la parte emocional. Y además eres una persona abundante, vas a conseguir los medios. Si lo que te preocupaba son los medios. Pero es como que tú has perdido un poco de seguridad en ti o de confianza. Porque básicamente es como retroceder del 10, bajamos al 8. Pero aquí sería como la culminación y aquí es como retrocedo y me siento como solo, triste. Tal vez estés pasando por momentos así de sube y baja, ¿no? De que en un momento me siento arriba, otro me siento abajo. Y lo que te dicen es, tú tienes la fortaleza en ti, tú eres la sacerdotisa, te llegará claridad. Esa torre es positiva para ti, es como una inestabilidad cuando los guías te mueven el suelo por el que pisas para que tú des ese paso que como te sientes cómodo no das, algo así, ¿vale? Y ha salido súper rápido. El que cambia de forma, y yo que acabo de decir, que esta torre es para que tú te muevas de tu zona de confort. Y justamente antes de sacar esto yo acabé de decir, los guías lo que quieren es moverte el suelo porque tú estás cómodo en una situación y de esta manera cómoda nunca tomarías el paso. Por eso es la torre. Y aquí sale, transfórmate y desvela tus auténticos dones. Te están pidiendo eso, que te transformes. Es un cambio, es una transformación, es para salir de tu zona de confort. Está perfectamente lo que estaba diciendo. Esto es una confirmación. Si eres la sacerdotisa y tienes la fortaleza interior, sale un águila y un lobo, y hasta incluso como la serpiente. Miren las alas como. Los guías te están envolviendo, eso está claro.
están junto a ti, te están apoyando y te están enviando esta información. Lo que te piden es que con la sabiduría que tú tienes y la fortaleza, las apliques para transformarte, para que no sientas miedo, no te quedes en esas emociones de tristeza, miedo, duda, porque eso lo que haces es anclarte más y bajarte la vibración. Tú dentro de ti sabes la sabiduría que tienes, los dones que has desarrollado, aplícalos, confía en ti. Bien, vamos a ver con el oráculo que he preparado, que es pequeñito, qué tipo de casa, a ver si aplica para ti, qué tipo de casa es, si nos dicen cerca de dónde va a estar, a ver si resuena contigo. Bueno, esto no lo quiero usar porque ya me salió la opción número 1 y es como... y ahora saltó esto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Mismo pueblo, o sea que la casa, el apartamento, el piso, lo que tú quieras de vivienda, esto cada uno será una opción diferente, estará dentro del mismo pueblo, la misma zona en la que tú ya estás. Madre mía, qué fuerte. Y para otros sea en una ciudad o pueblo diferente. ¿Veis que sois muchos? Los guías quieren que pueda resonar con muchos de vosotros. Y si habéis visto hacia 2 segundos atrás, dije que esas dos que habían salido juntas ya había salido en la opción número 1. Y era en la misma ciudad. Y aquí se lo he puesto, diferente ciudad. A ver, me dejan saber los guías 2 cosas. Para muchos sea esa casa o esa vivienda en un pueblo. Y para otros sea en la ciudad, ¿vale? Por eso habéis escogido esta opción de la ciudad. Entonces, si has escogido opción por la ciudad, te dice que va a ser en una ciudad diferente. Pero si tú has escogido esta porque te llamó la atención, pero lo que buscas es una casa, ¿vale? Un adosado o algo que se asemeje más a una casa individual, te van a decir que va a ser dentro del mismo pueblo donde ya estás. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Haya vuelto a salir, o sea que era para vosotros y yo la oculté, pero bueno, no quería que fuera repetido porque salieron las 2 juntas de la misma opción 1. Para otros sí, sea la misma ciudad. ¡Qué fuerte! ¿Lo veis como no me lo invento? Eso que son difíciles de barajar porque son súper minúsculas. Independiente. Sí, para muchos sea una casa aislada, es decir, no sea apartamento. A eso se refiere con independiente y que tal vez pueda estar un poquito más alejada, que no esté rodeada de viviendas. Que tal vez, por ejemplo, esté la construcción y esté rodeada de solares o predios que no estén todavía edificados. Ciudad, sí, confirmación. 3 de ciudad. Para muchos sea eso, está dentro de la ciudad, da igual si es un ático, una casa adosada, estará en la ciudad. Y para otros es como más alejado, dentro del mismo pueblo, pero una casa como casa, ¿vale? Independiente, construcción independiente. O que esté más alejada la construcción, es decir, la casa o el apartamento esté un poquito más alejado. No tenga edificios alrededor. Bien, vamos a ver con el tema de tiempos, a ver qué os quieren decir. Será muy relativo, lo expliqué en la opción número 1. Tenéis que ser realistas con vuestras opciones. Si yo lo que expliqué en el número 1 fue, si tú estás edificando, construyendo tu casa de cero y te sale 3 meses y tú sepas que tu obra no va a acabar en 3 meses, pues lo de los 3 meses será para otra persona, resonará con otra persona. Si para ti lo de mudarte hasta que te tienen que dar un préstamo y te sale aquí días y el préstamo todavía no te van a dar el dinero hasta dentro de un mes, pues esa opción tampoco es para ti, esa respuesta no va contigo. Todo es posible, o sea que puede ser que se resuelva de manera muy rápida o que aparezca la casa o el apartamento de manera muy rápida. Acabando y desde ahora, o sea que lo mismo, es como una confirmación bastante poderosa. Algo que va a ser si para muchos sois de alquiler, de repente se va a desocupar algo, alguien te puede avisar, por ejemplo, si lo has comunicado a familiares o a gente conocida que buscabas un apartamento, van a avisarte que se ha desocupado algo o alguna situación de imprevisto, no sabéis cómo los guías pueden mover. Siempre para que se dé algo en nuestra vida, siempre tienen que suceder más cosas alrededor nuestra, aunque nosotros no tengamos ni idea, ¿no?, que están sucediendo. Pero tal vez suceda algo que haga que alguna persona se vaya de donde está y ese piso sea para ti, o esa casa quede libre para ti.
Esto es mucha fortaleza, mucha fortaleza, y salió la fuerza aquí abajo. No quise decir fortaleza, pero bueno, me resonó con la fuerza. Me refería a que es mucha confirmación de la rapidez, inmediatez. Día acabando ahora, todo es posible. Esto va a ser como muy rápido para vosotros. O que la claridad de qué opción tomar va a ser muy rápida en vosotros. Y quiero que sepáis que aquí hay más cartas de meses. O incluso hasta puede tomar tiempo y años. Entonces os han salido las rápidas de las opciones que había, para que lo veáis. Mi opción número 2, espero que esta canalización te haya servido, te haya aportado claridad, te haya gustado. Déjame un like si te ha gustado el tipo de canalización, el tipo de información y el formato. Coméntame si ha resonado contigo. Activa la campanita porque cada semana estoy subiendo contenido bastante diferente y así YouTube podrá avisarte cada vez que tengamos contenido nuevo. Y compártelo por si conoces a alguien a quien podría serle útil esta información y pudiera necesitarla. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, mi opción número 3. Si estás aquí es porque me has elegido la pegatina de la calabaza. Miren qué guapa y hermosa. O me has elegido esta carta que parece como una casa muy alta de las antiguas y hasta incluso moderna porque también tiene aquí como un mirador. No sé, me parece súper fantástica, muy futurista, muy al mismo tiempo de los dibujos, así como algo... No sé, me parece como Charlie y la fábrica de chocolate. Muchos les gusta esta peli, o les ha gustado esta peli, pero me recuerda como a fantasía. Y me encantan los arbolitos. Realmente los elegí las opciones por la fisionomía de las casas, para que tengáis opciones. Pero esta carta significa la torre. No sé si para vosotros el número 19, el número 6 signifique algo. Me gusta mucho esta carta. Pero bueno, la torre siempre tiene que ver, a nivel del tarot, ¿vale?, con algo que se acaba o se derrumba de manera muy rápida. Es generar una nueva base. Algo, buscar o se vaya a generar algo más sólido. La torre siempre es como el renacer, ¿no? Después del caos, porque en muchos tarots la torre es como muy estrepitosa, acaba fatal, es decir, la gente se caía por las ventanas, había fuego en muchos tarots, ¿no? En cambio aquí parece como muy bonito, parece un cuento de hadas. Entonces aquí no lo veo tan mal. Son como, aquí la carta te dice autoridad, gobierno, el ego, un poco de sentir como, sí, sentirse como solitario, solo. Y aquí pone edificios o construcciones oficiales. No sé, muchos tal vez tengáis que la vivienda que queráis conseguir sea a través de... Miren lo que me dicen los guías, que no se me hubiera ocurrido a mí. Como de... ¿Cómo se dice esto? Cuando el gobierno... Ay, me sale la palabra en inglés y no me sale en castellano. Subasta. Como cuando subastan casas o viviendas, apartamentos que están embargados. Algo así me suena. Por eso por lo de oficial, o sea, por lo de edificios oficiales. Pero no sé, me encanta el ambiente, me encantaría. Yo si pudiera viviría aquí, me encanta. Pero me parece súper bonito porque tiene como muchas alturas. Reúne como, si tapamos esta parte, si no vemos todo esto, esto parece una casa pequeña de campo. Y de repente, ¡papam! Ay, se me ha caído. De repente es como todo esto extra. Más capacidad, más tamaño, más divertida, una construcción más inteligente, más versátil en medio de la naturaleza. O sea, así sois vosotros tal vez, o eso es lo que buscáis. Una casa más pionera, más actual, aunque sea a los ojos de los demás un poco exótica, que cumpla con todo lo que vosotros esperáis o queréis. Sí, no sé, no me dice nada más los guías con esta carta. Voy a dejar aquí la calabaza. ¿Mucho les gustan las verduras? Por algo elegisteis la calabaza. Si la elegiste por la calabaza. Vale, vamos con el tarot a ver qué quieren decirte los guías. A ver, os cuento lo que ha pasado. Ha sido un poco raro. Porque me salieron estas dos cartas juntas y habéis visto que yo barajé. Pero no me gustó porque son cartas que se repiten de otra opción. Y salieron hasta en el mismo orden, pero los guías me dijeron no las escondas, entonces las saqué. Pero
Y luego me dijeron que esta la dejara como salió, que salió así. Aunque está al revés, pero me dijeron que la sacara así. Bien, debajo del mazo tenemos el 5 de espadas. El 5 de espadas es como, ven como esto habla en la imagen como de las acciones en bolsa, por ejemplo, cuando se desploman los precios. Alguna situación, no sé si es algo personal tuyo, algo a nivel económico, porque soy muchos y no sé, para algunos va a aplicar en el tema económico, para otros va a aplicar en el ámbito emocional. Por ejemplo, para muchos lo que se desplomó fue una relación, entonces esto te está obligando a mudarte porque convivías con la pareja. Para otros sea a nivel económico, que estás pasando por momentos de crisis y tal vez tengas que mudarte a algo más económico, o eso te ha llevado a buscar un nuevo trabajo y tengas que buscar una nueva casa. Es que sois tantos que para muchos va a aplicar en momentos diferentes, pero el desplome de algo puede ser a nivel económico, a nivel emocional, pero que te afecta de tal manera que hace que te tengas que mudar, que tal vez tú no quieras mudarte y hace que te tengas que mudar. Eso me reflejan los guías. El 5 de espadas siempre es los típicos tarots, ¿vale? Siempre va a reflejar como situaciones de conflicto, el estar siempre, ¿cómo decir la palabra? Es como la sensación de derrota, como cuando te vas triste de un lugar y es en plan, me voy con lo opuesto, algo así. Sí, y miren lo que me muestran, qué fuerte, ¿no? Nunca en la vida se me hubiera ocurrido ver esto. Esto se supone que es como una gráfica de barras, ¿no? Pero me muestran todo esto como si fueran las manzanas o los solares y estas fueran calles, como si fuera una ciudad. No se ven casas, ¿no? Ni edificios, pero es como si fuera, como cuando veis el Google Maps desde lejos y veis todas las manzanas y le tenéis que hacer zoom para llegar, pues esto como si fuera, como que te vas a ir muy lejos de donde estás. No sé, qué raro, qué fuerte eso. No sé para quién aplique. Pero bueno, en definitiva es algún conflicto tuviste a nivel emocional, económico, que te está haciendo que tú te tengas que mudar. Por eso, bueno, viéndolo así, claro, no me extraña que la carta inicial haya sido Torre. Sí, tal vez algo a nivel gubernamental, es decir, no sé, te estés separando, divorciando y tengas que dejar la casa que era de los dos, por ejemplo. Por eso lo de gobierno, es decir, se aprobó o se resolvió la sentencia de divorcio y te toca a ti salir de esa casa. Qué fuerte si ocurre así, o sea, porque esto es algo muy concreto, muy específico para alguien. Para otros me hablan de protección oficial, tal vez algún piso que encuentres sea de protección oficial o algo así. Pero me muestran eso, no sé, ya me explicaréis en qué resuena. El 10 significa en este caso la rueda de la fortuna, pero la rueda de la fortuna está invertida y viniendo de la torre y del 5 de espadas es como la energía y estamos al lado de la torre, o sea, como muy flipante. Aquí algo muy drástico os pasó a vosotros, que lejos de ser positivo sentisteis como cuando os mueve mucho el piso y al final sentís como una sensación de mucha inestabilidad. Es como un cambio muy drástico, pero no es un cambio que tú te esperabas, porque por algo es la torre. Y os dije salir con lo opuesto, y miren, esta persona lleva un chubasquero, pero no lleva nada en las manos. Qué fuerte lo que me muestran los guías, son la hostia. Sí, como que me mostraban las dos manos, pero es como que el éxito va a venir una vez que pases por esta sensación de derrota. Y dije el éxito y no había visto, o sea, sí vi los dados, pero no lo había asociado. No es cuestión de suerte, porque esto ya estaba destinado a que sucediera así, aunque sea algo que para ti lo haya vivido como... Es como doble torre, o sea, es doble torre, es doble confirmación de lo mismo. Y con la rueda de la fortuna invertido es un cambio que para ti tal vez el quedarte con esa pareja te hubiera traído o te estaba trayendo ya mucho estancamiento, porque una rueda de la fortuna invertida no es próspero. Es como, en vez de crecer, estamos decreciendo. En vez de tener un final productivo, es negativo, es un final triste. Porque si estamos hablando de que te has separado de una pareja y era el hogar de ambos,
porque ambos habéis alquilado esa vivienda juntos, o es una vivienda que ya era propia de vosotros dos y se tiene que separar y se la queda a la otra persona y tú no. Entonces, eso obviamente que es una torre triste. Hasta capaz hubieron bastantes discusiones o peleas al respecto, porque aquí hay mucho trueno. Es como la torre drástica y además hay mucha agua. Acordar que el agua es lo emocional, mucha tristeza, mucho llorar. Es una torre muy sentimental, muy dolorosa, y una torre como más idílica, más feliz. Entonces, lo que me muestran los guías es que cuando tú elegiste esta opción, hacia esta mentalidad vas. Si estás por aquí, en plan de sentirte como en derrota, en pérdida, que no estabas avanzando, que no estabas siendo, como que estabas teniendo, como que tus caminos se estaban cerrando, o estabas viendo como que todo se te estaba dando de manera muy complicada, o que no veías salida, la opción que elegiste, como que todo se te estaba cayendo, me dicen. La opción que elegiste va a mejorar, o sea, va a traer algo positivo a tu vida. Por eso esta opción es tan bonita. Es una torre muy opuesta a esta otra. Esta muy negativa y esta más feliz. El 8 de copas aquí es confirmación de salir, ir acabando con esa crisis existencial, tal vez para muchos, porque es como un drástico cambio de la noche a la mañana. O sea, tal vez ya se estaban separando, pero no pensabas o no contabas con que tendrías que mudarte tan rápidamente. O que no pensabas o no contabas con que esa persona se quedara con la casa o con la vivienda. Y el 8 de copas aquí, ¿veis cómo este tarot lo marca como si fuera tema del azar? Como que la suerte va a cambiar. Y el 6 y el 5 son dos de los números más altos que hay dentro del propio dado. Entonces es como que de manera positiva para ti. Y miren lo que me dicen, el 6 y el 5, 11. Tal vez para vosotros noviembre vaya a ser importante. Agosto, porque 5 y 3 son 8. Y otros octubre, qué fuerte, como todos los meses juntos. Agosto, octubre y noviembre, porque el 9 y el 1 sería 10, sería septiembre. No sé, el encontrar esa casa para muchos sea en septiembre, tan lejos. No sé, tal vez tengas... No lo siento así. Otro será junio por el 6 aquí. Pero bueno, me hacían ver eso. Tal vez te hayan dado tiempo para ese momento para mudarte, o tal vez tu contrato se caduque en septiembre, agosto. Pero bueno, habían dicho agosto, no septiembre. Agosto, octubre o noviembre, y ya te estés preocupando a nivel económico, por ejemplo. Eso puede ser. No sé, porque la caída para muchos sea a nivel económico y para otros sea como la estructura familiar. Pero bueno, el 8 de copas no es tan malo. Viniendo de la rueda de la fortuna invertida y la torre, que se quede en el centro el 8 de copas, sería como estás dejando atrás ya la sensación de tristeza, de sentirse solo, atrapado, sin salida, como que no tienes opciones, como que estás como desprovisto, para avanzar a una energía de la sacerdotisa. Si eres chico, aplica el sumo sacerdote, por ejemplo, ¿no? Una energía de sabiduría interna, de que tú ya tienes en ti esos conocimientos y esa sabiduría. Y miren, me muestran otra vez como que tienes un contrato. Tal vez tengas un nuevo contrato de trabajo, o un nuevo contrato de alquiler o de compraventa, pero que tú ya tienes. Miren cómo me muestran como una copa, una corona en su cabeza. Tú ya tienes la sabiduría, tienes la intuición, vas a llegar a un momento más de claridad después de este momento de sentirse sola o solo, triste o apagado, porque ves que tus caminos se cierran o que todo se te está dando de manera negativa, lo estás viendo así como algo negativo, pero llegará el momento en el cambio de tornas que dicen, en el cual veas con más claridad que tienes más opciones. Estarás más relajado y pensarás ya en lo siguiente, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora que me ha pasado esto? ¿Qué opciones tengo? Y que te pongas más modo optimista y resolutivo o resolutiva. Acompañado de el caballero de bastos. ¿Ven? Yo acabo de decir cuál es el siguiente paso y no me había dado cuenta que él está caminando hacia adelante. Ella mira hacia el frente y este chico va hacia su futuro, aunque en esta carta es hacia la izquierda, que podría hacernos referencia al pasado. Pero estamos hablando de que él deja atrás su pasado. Incluso hay mucha gente que vaya a sorprenderse con tu cambio de actitud, porque ahora te ven muy triste o así como derrotado o derrotada, pero tú ya tendrás esa seguridad para avanzar hacia adelante. Aquí en este caso
sería como esa autoridad, ¿cómo se dice? Esa autoestima que vas a ganar en ti con esos conocimientos y esos pasos que vas a dar. Ya vas a tener, ¿cómo decir la palabra? Más seguridad en las decisiones que tomes. No te vas a sentir tan desprotegido o tan desprotegida. Ya vas a sentirte más fuerte. Pero sí, lo siento mucho por la situación en la que estáis pasando, porque las torres a todos. Las torres, es que esto también salió en otra opción. Y las torres, es lo que expliqué, son lo que nos motiva a movernos de nuestra zona de confort, porque si siempre estamos en la zona de confort nunca haríamos ningún cambio y no avanzaríamos, no evolucionamos. Entonces se nos tiene que mover el suelo o nuestras bases para hacernos que evolucionemos, porque en modo confort nos quedamos ahí eternamente y no avanzamos. El siervo confía y prospera. Es que es lo mismo. Y miren lo que me mostraban. Me fueron derecho a mostrar aquí que dice autoridad. Y hablábamos aquí de la sabiduría y el cambio de autoestima. Confía en ti. Vas a prosperar. Sabrás los caminos que dar. Y miren lo que me muestran. Son la hostia. Yo de verdad siempre voy a flipar con los guías. ¿Os acordáis que os dije que parecía esto como si fuera un mapa de una ciudad o un pueblo? Y estas son las calles que las atraviesan y estas son como las manzanas o los solares. Aquí me vuelven a mostrar el mismo dibujo, como si representara lo mismo. Qué fuerte los guías. Como reafirmando otra vez lo mismo, que te vas a mudar lejos de donde estás. Que incluso si cambia la perspectiva no se ve algo negativo en caída, sino como que cambio de dirección. Fue en esta opción que yo dije lo de que te sientes como en momentos de subida y bajada. No lo sé si lo dije, pero me muestran eso. Como que tal vez hayas estado pasando por cambio de estado de ánimo y por eso te dicen que confíes. Tal vez en algunos momentos te sientes como solo, abatido, frustrado, como sin salida, sin ánimos, como que ves las cosas de manera más pesimista y después otra vez te vuelves a remontar y a ponerte positivo y te piden que confíes en ti, que tu situación de desequilibrio se va a acabar. Bien, vamos a utilizar el mini oráculo que he preparado, a ver qué nos dicen, para indicarnos qué tipo de vivienda o casa va a ser, si va a estar cerca o lejos de tu ciudad, si nos dicen alguna pista. ¿Qué serie de luz? Va a estar cerca. Remodelación puesta a punto. Para muchos sea que esa vivienda a la cual os vais a mudar requiera de una pequeña remodelación. Por eso puesta a punto. Puesta a punto es como un lavado de cara, que no necesita grandes reformas para entrar a vivir, sino, lo que sé, pintar, una limpieza muy profunda. Yo que sé, si tiene jardín, pues ese jardín requiere un poco de cariño, pero ya está, no es algo que sea muy complicado, ¿vale? Sí, algo va a ser una casa independiente, una vivienda independiente que a los lados no tenga nada edificado, así como esta, que a los lados no tenga ningún vecino, pero enfrente puede ser que sí. Para muchos sea de alquiler. Esta nunca me había salido. Y para muchos vais a compartirla con algún compañero de piso o con alguna amistad. Y que sea cerca de donde ya estáis. Para otros, sí, sea cerca de donde vosotros estáis actualmente. Vamos a preguntar con este oráculo cuándo puede ser ese cambio. Siempre digo que seáis razonables con las respuestas que den aquí de tiempos, que seáis lógicos con vuestra situación personal. Si sale algo que para ti no es posible es porque esa respuesta va para otra persona, no es para ti, no resuena contigo. Esta, vale, tomará tiempo. Tal vez el encontrar esta vivienda tomará tiempo porque requiere una puesta a punto, entonces desde el momento que la consigues y la tienes a punto para irte a vivir,
tomará un poquito de tiempo. Para otros, como es de alquiler, la encuentres en algunas semanas o encuentres a esos compañeros de piso. Madre mía. Para algunos va a requerir, son como dos grupos muy diferenciados. Para uno va a requerir más tiempo, que ya sea de semanas a meses, y para otros sea más rápido, de días a semanas, ¿vale? Si es remodelación, ahí para ese grupo son los que requiera más tiempo, y para los que sea alquiler, pues lo vas a encontrar a ese alquiler, esa ubicación de esa casa o ese piso o ese apartamento de manera mucho más rápida. Pero te piden que confíes, que prosperarás, te irás hacia un lugar donde tú te sentirás a gusto y feliz. Recordar la opción que escogiste, mire qué bonita, qué apacible. Será un lugar donde tú te sientas a gusto. Qué bonita opción, me gusta mucho. Grupo número 3, me gustó vuestra canalización. Siento mucho si estáis pasando por una sensación de inestabilidad en vuestra vida en este momento, pero confiad que ese momento de torre va a acabar, ¿vale? Confiad en que va a ser para algo más positivo para vosotros, que por el momento tal vez no estáis viendo, pero vendrá, porque lo veréis venir, daréis los pasos y veréis la oportunidad que hay detrás de esta torre. Gracias por estar aquí. Coméntame en comentarios cómo ha resonado contigo, déjame un me gusta para saber que te ha gustado el formato de la canalización, que te ha servido, que te ha sido útil. Coméntame y compártelo por si conoces a alguien a quien pudiera servirle y serle útil esta información, que también esté pasando por momentos de inestabilidad. Y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte siempre que tengamos contenido nuevo en el canal, que cada semana voy subiendo contenido diferente y así YouTube podrá avisarte cada vez que tengamos nuevo contenido. Gracias por vuestro apoyo, gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao.